En este evangelio que acabamos de escuchar y donde encontramos unos signos, unos elementos que nos hablan que aquel que colocaron en el sepulcro no está allí, está vivo, nos hacen pensar y obviamente es la manera como la palabra de Dios y como las primeras comunidades cristianas confesaron que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. Y lo narran de la manera como lo hemos escuchado. Lienzos puestos en un lugar aparte, manto enrollado, piedra corrida, etcétera. Pero a mí me llama la atención, es la palabra que más escuchamos en el Evangelio. La palabra que repetidas veces hemos escuchado. ¿Ustedes saben cuál fue la palabra? Los que escuchamos, ¿cuál fue la palabra que más se escuchó repetidas veces? Sepulcro. Sepulcro fue la palabra que más se repitió. ¿Saben cuántas veces? 6 veces aparece la palabra sepulcro. Y cuando hablamos de sepulcro, hablamos de cementerio. Y cuando hablamos de cementerio, hablamos de muertos. Y ciertamente a nosotros no nos gusta mucho el tema de los sepulcros, de los cementerios, de las lápidas, de los terrenos santos, y menos hablar de sepulcro a las 12 de la noche, menos hablar de una tumba en la madrugada, como dice la palabra, muy de madrugada, el primer día de la semana, sale corriendo unas mujeres, especialmente María Magdalena, a llevar a cabo un ritual propio que se le hace a los difuntos, que era ungirlo con aceites. Pero nosotros ir a un cementerio, uno va después de las 10 de la mañana. Y más tardar a las 6 de la tarde uno está ahí, pero ya después caía la noche uno ya quiere salir de allá. Y miren que la palabra de Dios nos está hablando del sepulcro repetidas veces, porque con ese término yo quiero decirles que si Jesús ha resucitado y si su resurrección significa milagro y significa poder de Dios y significa fuerza de Dios y significa manifestación gloriosa de Dios, Dios no se manifiesta, Dios no se glorifica en cosas baratas. No. Dios no le encanta, no le gusta hacer milagros baratos. Le encantan los difíciles, los complicados, los que exijan, en los que básicamente a veces nosotros los seres humanos no podemos manejar ni intervenir bien. Y qué mejor que la realidad de la muerte, y qué mejor aquella experiencia que tú y yo vamos a vivir algún día y que no podemos cambiar y que no podemos modificar porque no han encontrado la fórmula química ni la fórmula mágica para hacernos vivir eternamente. Y como no existe la eternidad física, Dios con su poder no la toca y toca la realidad de la muerte para demostrarle a las conciencias humanas, a nosotros los que nos decimos creer en Dios, que a Él le encanta lo complicado, lo difícil, lo imposible. Y por eso la palabra sepulcro o cementerio, como le queramos llamar, con todo lo que eso implica, hoy es la base de la confesión de nuestra fe. Vuelvo y repito, hablar de sepulcro, hablar de muerte, hablar de lo difícil, hablar de lo complicado, hoy es la base de nuestra fe. Hoy es de nuestra fe. Recuerden que estamos en el año de la fe. Y si yo quiero que ustedes aprendan algo hoy, es que a Dios le fascina realizar grandes proyectos, grandes obras, pero que le cuesten. Y hoy encontramos lo que más le costó: la muerte. La derrotó la muerte. No está en el sepulcro, no está en el cementerio, no está. ¿Dónde está?
No sabemos, hasta el momento la palabra no nos dice dónde está. María está, ¿dónde se lo han llevado? ¿Dónde se lo metieron? La angustia, ¿qué pasó con Jesús? Dicen, ustedes no han creído que Él tenía que resucitar de entre los muertos. Lo que quiero decir, hermanos, es que para nosotros la resurrección de Cristo habla de que para nuestras vidas no hay nada imposible. Amén. Nada imposible. Si fue derrotada la muerte, que tú y yo no podemos manipular, que tú y yo no podemos escapar, pues Dios la manejó a su acomodo, la derrotó y levantó del lugar de las tinieblas, del Sheol, como lo llama la palabra. Recuerden que nosotros en el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos. Y dirán algunos de ustedes, ¿y qué fue a hacer allá Jesús?